minuto. Bueno, siempre hay novedades y en este caso también las hubo. Previo a la venida al programa, recibo un video de Marita Rodríguez del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social del Mondes, que vamos a pasar porque, bueno, todo el mundo se ha dedicado a hacer terrorismo verbal y tratar de asustar a todo el mundo, especialmente quienes tienen plata en la SAFAP, que van a ser expropiados con esta reforma de la seguridad social que impulsa el Mondes y que en última instancia tomó para sí, por mayoría, la organización Convención Nacional de Trabajadores, es decir, el PIB-CNT. Bueno, hay una reforma, es necesario votar esa reforma constitucional, como las otras 3 reformas que hay. Las 4 reformas que están presentes hoy es necesario votarlas. La de Uruguay Soberano, para que no haya más contratos secretos. La de Salle, que pide que siga habiendo el billete, la moneda, y que no todo pase a digital. Ya después explicitaremos un poco más estos plebiscitos. Y también, y después diremos algo más, de alguna trampita que tiene, el proyecto de reforma constitucional planteado por Cabildo Abierto y que se llama Contra la Usura y por una deuda justa. Bueno, ahí en este video que vamos a ver ahora y que Homero Rocha lo va a pasar, Marita Rodríguez explica muy bien, pero a veces vale la pena reiterar e insistir, que la plata de los trabajadores va a ser totalmente, digamos, monitoreada y el dinero que tengan allí en la SAFAP, sea algunos centenares de miles de pesos, sean algunos millones de pesos que tengan, bueno, van a pasar en última instancia al BPS. Una institución pública que al principio se había pensado en el Banco República, va a manejar esos dineros que tiene la SAFAP, porque parte de esos dineros, o la gran mayoría, ya están invertidos y algunos de ellos están invertidos por mucho tiempo por delante. Por lo tanto, se hace un fideicomiso, ese dinero entra a estar en alguna medida en manos de los trabajadores y en el plazo de 24 meses, de 2 años, ese dinero empieza a pasar a donde corresponde, que es el Banco de Previsión Social. Y no se le está expropiando nada al trabajador. La verdadera expropiación está hoy en la SAFAP, que termina cobrando chirolas, vintenes, e inclusive, porque en la última rendición de cuentas hay 2 artículos que permiten a las administradoras de fondos de ahorro previsional invertir libremente en el exterior, incluso hay el peligro que el dinero de los trabajadores pudiera desaparecer, cosa que ha pasado en el primer mundo. Y ahí salen, entre otros, pero son muchos que acompañan este terrorismo verbal, esta manera de querer asustar a la ciudadanía, especialmente a los ciudadanos que tienen dinero en la SAFAP. Ya hay una experiencia previa, que fueron los cincuentones, que abandonaron la SAFAP, pasaron todo su dinero al Banco de Previsión Social y no ha pasado nada. Terminaron jubilándose y terminaron jubilándose mejor que si lo hubieran hecho con un dinero por parte de la SAFAP, que hubieran sido unas pocas monedas, y por otro dinero por parte del BPS. Fue todo pago por el BPS y mejoraron sus ingresos los cincuentones, que espero que sepan en qué consistió ese movimiento. Bueno, Homero, pasaríamos a Marita Rodríguez y de repente hacemos algún comentario más, porque inclusive ya teníamos un tema, que es el tema también otro ministro, el ministro del Interior, Heber,
y todo este tema de los narcos que licencia médica domiciliaria mediante terminan fugándose. Hola, soy Marita Rodríguez del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, MONDES, y de la Comisión de Seguridad Social de ATCS. Y en este video quiero explicarles brevemente algunas barbaridades que se dicen en la gran prensa de parte de políticos, algunos periodistas, pero sobre todo Javier García, el ministro de Defensa, que es lamentable sus declaraciones mentirosas y absolutamente ignorantes. Vergüenza da que sea ministro de Estado, ¿verdad? Bueno, les voy a hablar de ese tema en específico. ¿Qué significa que se eliminan las AFAP y que la plata pase al BPS? Significa que va a haber un fideicomiso, porque el BPS no tiene en sus potestades administrar inversiones y fondos, por lo tanto, en la papeleta que nosotros vamos a poner a consideración de la gente, se crea un fideicomiso de administración. Quiere decir que ese fideicomiso va a estar administrado no por las AFAP, porque se eliminan, sino por un ente del Estado que no va a tener lucro, no va a cobrar comisiones, y va a resguardar y a seguir administrando las inversiones que hoy están, toda la plata que hoy está invertida de los trabajadores, que hay inversiones de hasta 26 o 30 años. Quiere decir que se van a seguir administrando esas inversiones a medida que den rentabilidades o se liquiden esas inversiones. Este fideicomiso, que va a ser un ente del Estado, repito, pasa esos resultados al BPS, que va a ser el beneficiario de ese fideicomiso. Ni más ni menos con lo que se hizo y se hace hasta hoy con el tema de los cincuentones. Los cincuentones, yo soy una de ellas, que pudimos pasarnos de las AFAP al BPS, todos nuestros ahorros pasaron al fideicomiso. Todavía se está administrando nuestra plata. Recién ahora, en el año 2023, empiezan a aparecer en el BPS algunas rentabilidades de esas inversiones en las cuales nuestra plata estaba invertida. Así que no innovamos, no es ninguna catástrofe, es todo posible. Esto ha sido creado con economistas y abogados de fuste, gente muy capaz, muy solvente. No era, como suelen decir por ahí, entre mates y tortas fritas. Este tema nos ha llevado años en ATCS trabajar con un montón de especialistas y estudiar el tema. Lamentamos nosotros que ese estudio del tema no lo tienen muchos políticos de este país que salen a hablar cualquier cosa. Entonces, además de ese fideicomiso donde va a estar protegida y asegurada con las reglas de juego la plata de todos los que están en la AFAP, se va a pasar la información nominalizada, quiere decir, María tenía 3 millones, José tenía 1,5 millones, Azucena tenía 800.000 pesos. Bueno, esa información va a pasar nominalizada al BPS para que el BPS lo adjudique en cada una de las historias laborales de esos trabajadores. Obviamente que no le adjudica la plata, no la plata en constante y sonante, porque eso está invertido y va para el sistema de reparto y solidario, un sistema que el BPS tuvo durante casi 100 años en forma absolutamente óptima. No lo que pueden decir las AFAP en estos últimos 27 años, que ha sido un desastre y una estafa para los trabajadores, y además que ha desfinanciado el BPS, el régimen de las AFAP. Por lo tanto, les decía, acá no se pierde nada, acá no se expropia nada. En realidad la expropiación sucede desde hace 27 años, que a los trabajadores nos expropian nuestros aportes, porque si un trabajador hoy va a la AFAP porque precisa la plata que tiene ahorrada, no se la van a dar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de expropiación? Entonces esa información va a ir a la historia laboral, con lo cual, como nos pasó a los cincuentones, esos trabajadores van a tener una jubilación futura absolutamente mejorada, muchísimo mejor que el resultado que le daría el sistema mixto. Lo que queda por delante es lo siguiente. Se hace necesario estar preparados para colaborar, sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, en levantar firmas. Hay que organizar toda la levantada de firmas. Queda poco tiempo,
hasta el 27 de abril para levantar unas 300.000 firmas para que queden válidas más de 270.000, el 10% del padrón electoral. Pero somos pocos los que estamos dispuestos a militar por la levantada de firmas y estamos precisando la colaboración de otra gente. Cuando venga la papeleta, gente que me la ha solicitado, sé que va a levantar firmas en el entorno más cercano y eso ya es importante. Pero estamos precisando que se sume gente para ir organizando, estar presente en una plaza, en la feria, pero también para organizar posibles visitas a los barrios para recorrer casa por casa con la papeleta y lograr el apoyo y la firma de nuestra gente. De ahí la importancia que tiene ir aclarando que acá en realidad la plata que está expropiada es lo que hoy ocurre en manos de la SAFAP y es natural, este gobierno con sus mejores voces sale a hacer terrorismo verbal, sale a asustar a la gente. Y bueno, y después está por ahora lo que pasa a nivel del frente, que mayoritariamente se ha expresado que está en contra de eliminar la SAFAP. Bueno, ya lo demostró en los 15 años de gobierno. Tenemos toda una base, tanto frente amplista como del resto de los partidos políticos a nivel pueblo, votantes que están dispuestos a firmar contra la SAFAP y es que están dispuestos a votar después en octubre del año, con las elecciones nacionales del año 2024, eliminar las AFAP. Bueno, el otro tema que teníamos para analizar, lo vamos a hacer en pocos minutos nada más, es el referido a lo de Heber y la justicia y los narcos enfermos, entre comillas, con domiciliarias que se escapan. Otra vez jugamos en equipo. En equipo sí. ¿Por qué? Veamos todo el cuento. Abogados presentan pagos, presentan documentación médica falsa. El Ministerio del Interior no tiene médicos. Los narcos, por este Ministerio del Interior, y cuando estamos hablando de narcos, estamos hablando de narcos principales, ¿no tienen un seguimiento? Bueno, uno piensa que sí. Entonces las declaraciones de Heber, en lo personal, y como vemos las cosas, nos suena a alguien que sale a justificar algo y a engañar a la población. Esa es nuestra visión. No termina el mal en la justicia. Esto es un juego de equipo. Es decir, no hay relación entre justicia, fiscalía y Ministerio del Interior. No se le hace un seguimiento a todos estos narcos importantes, en dónde están, en qué condiciones están, qué han solicitado, qué no han solicitado. Bueno, llama la atención. Sale el ministro Heber a denunciar, como que no tuviera responsabilidades. No él directamente, pero tiene responsabilidades. La dirección de cárceles no le da información, él no la solicita de manera continua. No hay un seguimiento de las condiciones que están los narcos y qué solicitan los narcos. Es decir, una licencia médica, un pedido de prisión domiciliaria, incluso sin tobillera, pero no debería de realizarse ni siquiera la prisión domiciliaria por este tipo de narcos de importancia. No esa pobre gente que son víctimas en última instancia y son en alguna medida victimarios de cierta parte de la población. Un hombre sin un riñón y según parece que se le practicaba diálisis, pero parece que no había forma de que se practicara diálisis porque no había manera que se practicara. O resulta que en última instancia nunca hubo diálisis. Es decir, vivía sin diálisis y se le da una prisión domiciliaria para que se le aplique diálisis. Bueno, muy grave, muy grueso, el disparate es grande. No veo a qué puede acusar Heber sin tener él mismo responsabilidades. En realidad acá tenemos abogados, médicos, jueces, fiscales,
pero también sectores del Ministerio del Interior colaborando en las fugas. Es claro, es clarísimo. Heber no le queda otra que recurrir a sus dotes teatrales, como todos los políticos, pero no solo ellos. No le queda otra de decir, estamos manejados, estamos gobernados por elementos delincuenciales. ¿Fuerte? Sí, lo es. Nuestra sociedad está fuerte, en el sentido de que estamos viviendo panoramas muy desastrosos y que tienden a continuar. En las pocas reuniones que hacemos, tratamos de razonar. Uno de los participantes de la reunión me preguntaba, ¿pero hay posibilidad de cambiar esto? Sí. En la medida que el pueblo participe, se organice, hay posibilidad de cambiar esto. En la medida que el pueblo no participe y no se organice, vamos camino a ser un narcoestado, entre otras cosas, ¿no? Aparte de ya ser semicolonia o colonia en la entrega del patrimonio y la riqueza del Uruguay, como tantos otros países. Bueno, así es que estamos, así estamos. Así que los cambios dependen del papel del individuo en la historia. Dependen de la participación ciudadana y popular, de la organización y levantar un programa alternativo a este que estamos viviendo. De ahí la importancia que adquieren estos 4 plebiscitos que hoy aparecen. Empezar, por ejemplo, cómo se maneja todo el sistema carcelario. Es decir, el manejo del sistema carcelario de hace décadas habla a las claras que no hay ninguna intención de rehabilitar presos. Es decir, en grande, no la muestra médica esa que hacen siempre, que te muestran que en determinado lugar trabajan, que tienen una panadería, que 100, 200, 300 presos se reinsertan en la sociedad con trabajo. Pero tenemos 15.000 y sale un promedio de miles todos los años. No hay reinserción alguna. Entonces, y las cárceles lo primero que tienen que tener es orden. Y para tener orden es evidente que precisas celdas en abundancia. Celdas en abundancia. Con 2, 3 presos a lo sumo, o reclusos. Y atender todo el tema de la drogadicción y de la salud mental, que dedican una milésima parte del presupuesto para eso. 20 millones de dólares y 15.000 presos que el 90% son adictos, son drogadictos, ¿cómo los atendés con ese dinerillo? Con eso que no es nada. Un promedio de $1.000 casi por preso, para atenderlo en el año. 38.000 pesos, 39.000 pesos en el año. ¿De qué puedes disponer? ¿Qué puedes hacer? Precisa por lo menos una centésima parte del presupuesto, no 20 millones de dólares. 200 millones de dólares dedicados a este tema para resolverlo. Y hacer cárceles no es tan difícil. Pero también lo primero que hacen es mentirte y poner en la población que es imposible atender estos problemas. Uruguay empezó el despeñadero, de esto no hay duda ninguna. Por ejemplo, México, Colombia, donde además intervino el ejército, Fuerzas Armadas, ¿y qué pasó? Se sumaron a la corrupción. Anunciamos esto porque mucha gente sueña que pueden venir las Fuerzas Armadas y el ejército y el problema resolverse. Ya hay antecedentes en muchos países de Latinoamérica que lo que se agrega es nueva gente de jerarquía a empezar a cobrar la comisión. Es decir, la corrupción es enorme. En última instancia, en esos países como en México, lo que ocurrió es que el propio pueblo se terminó organizando, obligado, y se transformó el Ministerio del Interior. El pueblo organizado como única manera de poder resolver las situaciones penosas que entraron a vivir. No queremos decir con esto que Uruguay esté bien, pero se puede llegar a cuestiones mucho peores. Bueno, Heber se ve obligado a salir porque, claro, defiende este gobierno, son buenos políticos, son buenos actores,
Y también está todo el tema del propio personal del Ministerio del Interior, que ante estas situaciones puede flaquear en lo básico, No nos vamos ahora, no tenemos tiempo a detallar lo que ocurre hace décadas dentro del propio Ministerio del Interior. Vamos a leer un poquito de una página que recomendamos que la vea, El Muerto que Habla, un blogspot que habla con respecto a tener una sociedad de dignidad. Cuando el Estado reduce su presencia en educación, salud y el empleo, nos queda un vacío que es ocupado por el narcotráfico. Son los que construyen las escuelas para controlar a la población, esas que el Estado no construye, por tener que aplicar las políticas de ajuste de los organismos multilaterales de crédito. Los que impulsan en toda América Latina el achique del Estado, como estas políticas que tenemos ahora, y las políticas de ajuste, son los mismos que después hablan de combatir el narcotráfico, a los narcos, como si esa guerra se pudiera hacer con represión desde un Ministerio de Seguridad o con la milicia, y no desde el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al empleo, al progreso. Del Muerto que Habla, blogspot, con la señora democracia. Bueno, esto es así. Creo que tengo mensajes, en ese caso los trataríamos después de que una entrevista que viene ahora, veríamos en qué consisten los mensajes que llegaron, y después de esta entrevista que viene ahora, que entrevistamos a Romina Almanza, de la Organización de Pescadores Artesanales del Puerto de los Botes. Es una entrevista que dura casi 30 minutos, que les pido que presten atención, porque es bastante lamentable el panorama que están viviendo estos pescadores, que incluso han sido amenazados, que no podrían pescar. Bueno, Partido Humanista, ese es el logo, esa es la lista 1969, que usted, si quiere, puede acompañarnos en octubre del año 2024. Muestra el celular nomás.